Gloria al Señor, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, este mensaje creo que el Señor me lo dio a mí y seguramente a muchos de los que estamos aquí, preparando el camino para una nueva cultura familiar. ¿Qué nos dice el Señor en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchísimas. Pero ¿cuántas veces realmente lo aplicamos a nuestra vida? Seguramente muy pocas. Muy pocas. Precisamente por eso he traído este mensaje, hermanos, porque a veces no podemos despojarnos de nuestra vieja manera de vivir y hay cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Vamos a ver un video de 2 segunditos. ¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees? Sí. Parece que los vientos cambian. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. ¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa! ¿Cómo les pareció, hermanos? El pasado duele y duele muchísimo, pero precisamente por eso tenemos una nueva vida en Cristo, para que ese dolor que tenemos cada día sea más frágil, cada día sea más poquito. Vamos primero a definir qué es una cultura. Una cultura es un conjunto de creencias, es un conjunto de costumbres, de hábitos que hemos adquirido a través de toda nuestra vida, de todas nuestras experiencias, y a veces desarraigar esa cultura es tan complicado de nuestras vidas. Pero ¿por qué es tan difícil? Ya les voy a contar por qué. Primero, porque a veces no reconocemos que necesitamos cambiar. Y ese sí que es un problema en nuestras vidas. Cuando pensamos que todo está bien, que no necesitamos cambiar nada, pues aquí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque pensamos que como lo estamos haciendo, está bien. Pero resulta que hay cosas que no están funcionando en nuestra vida y nosotros no queremos reconocerlas. A veces sabemos, pero como que no, eso dejémoslo así, que así lo quiero hacer. Otra, porque hay un temor a lo desconocido. Cuando yo llegué al Evangelio tenía un temor. Yo decía, no, eso le van a implantar a uno una cantidad de cosas que yo mejor me quedo donde estoy. Pero seguramente si hubiera seguido donde estaba, pues creo que había tenido un fin desastroso. Pero gracias al Señor me arriesgué. A veces las personas no nos arriesgamos y nos da miedo explorar otras cosas. ¿Por qué? Porque le tememos a lo que no conocemos. Una tercera razón es porque tenemos percepciones equivocadas. Generalmente las personas tendemos a percibir de manera diferente cada cosa. Cada uno percibe de manera diferente. Y entonces digo que como yo lo digo y como yo lo percibo, así es. Y resulta que llega otra persona que dice que como lo ve él, así es. Y precisamente como tenemos percepciones equivocadas, nos resistimos a cambiar de cultura familiar.
Otra es porque tenemos una dificultad para resolver la disonancia entre las creencias previas y la realidad. A veces, como a nosotros nos criaron, nuestros padres, creemos que así es como debemos seguir criando a nuestros hijos porque es que así funcionó, ¿cierto? Y entonces muchos nos justificamos en que la letra con sangre entra y resulta que con Dios es todo más fácil. Porque tenemos malos hábitos y creo que ese es un problema de todos los seres humanos, incluyendo los que estamos en la iglesia. A veces tenemos unos hábitos que no podemos dejar, unas malas costumbres, unas mañas, que lo que están haciendo es perjudicando nuestra vida espiritual. Y la última razón es por nuestras experiencias. Si mis experiencias me marcaron, pues obviamente el cambio va a ser aún más y más difícil. Y precisamente es en los momentos en que tenemos esas crisis cuando aflora nuestra cultura familiar, eso que aprendimos en el pasado, aflora cuando estamos en esos problemas y otra vez volvemos a nuestra vieja manera de vivir. Mateo. Y resulta que estamos como en una curva, primero como si estuviéramos en un duelo, negamos rotundamente todo lo que estamos haciendo que sabemos que ante los ojos del Señor está mal. Lo negamos, después como que empezamos a aceptarlo un poquito, pero llegar a la meta, que es adaptarnos, es una cosa muy complicada. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Qué nos dice el Señor en Efesios 4, del 22 al 32? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos despojamos de esa pasada manera de vivir? Pues obviamente estamos colocando una barrera entre el Señor y yo, entre lo que el Señor quiere hacer por mí y yo. Y obviamente mi servicio al Señor se va para el suelo. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre todavía lo tenemos. Me acordé en este momento de lo que el pastor decía el domingo. ¿Estamos cansados de vivir igual? Tal vez es porque siempre hacemos lo mismo. Seguramente si hiciéramos cosas diferentes, si realmente nos comprometiéramos con el Señor, nuestros resultados serían diferentes. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente es engañosa. No debemos fiarnos de todo lo que pensamos, porque nuestra mente es engañosa, para entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. A veces solo nos ocupamos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros necesitamos, pero ¿qué es realmente lo que el Señor quiere de nosotros? A veces no nos da porque sabe que nosotros no vamos a poder administrar eso que nos va a dar. Entonces es importante, hermanos, que reconozcamos que nuestra mente no vale nada comparado con hacer la voluntad del Señor. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Con qué hacemos eso, hermanos? Con los frutos del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos, pues obviamente nuestra vieja manera de vivir siempre estará aflorando en nosotros. Si tenemos rencillas, si tenemos rencores, si tenemos envidias, siempre vamos a seguir con esa cultura que traíamos. ¿Y dónde está el cambio? ¿Por qué las personas de afuera, por qué las personas que nos visitan a veces dicen, no, pero pues si yo lo veo a usted como está, yo prefiero seguir donde estoy? Porque usted no está siendo un buen modelo de cristiano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vestirse del nuevo hombre, pero de acuerdo al modelo del Señor, no al modelo que nosotros queremos presentar. Amén. Vamos a preguntarle a la hermana Jamie, ¿qué es eso que todavía no ha podido despojarse? ¿Qué es eso que le ha impedido cambiar esa cultura familiar?
El mal genio. ¿Qué es lo que la hermana Yolanda no ha podido cambiar? Que le ha impedido cambiar esa cultura familiar que necesita en su hogar. Amén, hermana, gracias. ¿Qué es lo que el hermano Brian todavía no ha podido cambiar? Quedó con la mente en blanco. Ayude a la hermana Paola, ¿qué es lo que el hermano Brian no ha podido cambiar en el hogar? O sea, que es impaciente. Amén. Y la hermana Natalia, ¿qué no ha podido cambiar? Amén. Y el hermano Jonathan, ¿qué no ha podido cambiar? Preciso. No, lo tenía aquí anotado. Amén. Difícil que nos hagan esa pregunta, ¿cierto, hermanos? ¿Qué no hemos podido cambiar? Seguramente si a mí me la hacen, también me quedaría con la mente en blanco. Pero la lista es larga, muy larga, y todos tenemos esa lista. Pero hay que empezar a trabajar en esa lista. Sigamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces decimos que una mentirita piadosa, y esa mentirita piadosa es una mentira grande que al Señor no le gusta. Y a veces decimos, ay, pero Señor, ¿tú por qué no me ayudas en esto? Pues porque el Señor no nos va a apoyar en una mentira. Airaos, pero no pequéis. A veces somos demasiado intolerantes con las personas y decimos, ay, Señor, pero porque es que esta persona no me entiende. Y seguramente es que nosotros debemos cambiar y poder entender a las personas. ¿Cuántos papás hay de mal genio acá? Amén. Airaos, pero no pequéis. Porque a veces el mal genio lleva a que nosotros cometamos errores con nuestros hijos, a que digamos cosas de las que después nos arrepentimos. O seguramente a que nuestra mano se vaya un poco más fuerte de lo que teníamos pensado. Y esas cosas al Señor no le agradan, porque ese es el momento en el que estamos sembrando una cultura familiar en nuestros hijos. ¿Cómo van a educar ellos a sus hijos? Como los educamos. Ah, no, a mí me gritaban y me pegaban, pues yo tengo que hacer lo mismo. Y al Señor no le agrada eso. Y precisamente por eso llegamos a la iglesia. No porque seamos santos, porque seamos perfectos, sino porque tenemos tantos errores en nuestra vida y hay cosas que nos duelen tanto que tenemos que seguir trabajando todos los días en ella. No deis lugar al diablo. A veces le damos la entrada al diablo de una manera, mejor dicho, flash. El televisor, la telenovela, ahí nos quedamos. Y el culto, ay no, es que yo tengo que ver el final del desafío y si no, pues qué tal, no me lo puedo perder. Eso es darle cabida al diablo, porque estamos diciendo que es más importante un programa que el Señor. Amén. No, yo no fui porque es que tenía una cantidad de trabajo. Sí es cierto que necesitamos trabajar y creo que yo soy una de las que más cae en esto, que a veces el trabajo es tan absorbente y uno levantado desde las 4 de la mañana a veces dice uno, no, ya salí tarde y ya no pude ir a la iglesia.
Pero entonces tengo allá mi conciencia, que es mi hijo, que empieza, yo tenía que ir, pero ¿cómo es posible? Yo tenía que manejar las cámaras hoy, pero ¿cómo es de irresponsable? Y yo digo, sí. Entonces él me dice, primero el Señor, así quiere que le ayude. Si usted, mejor dicho, me da un sermón peor que una mamá cantaletosa. Y yo digo, vean pero después para mis adentros digo, sí, tiene toda la razón, Nicolás. Porque a veces dejamos de darle a Dios el lugar que se merece, amén. Continuamos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Quedarnos con un lápiz del trabajo es igual que quedarnos con una fortuna. Y a veces nos parece tan fácil, ay, este lápiz me lo traje de la oficina, bueno, allá le sobran. Pero el Señor no se agrada de esas cosas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas veces, hermanos, nos quedamos incluso escuchando lo que de pronto compañeros de trabajo dicen o hacen y a uno le parece como gracioso? Cuando están hablando cosas que no debemos escuchar, cosas que no debemos compartir. Y a veces lo hacemos, ay no, es que me quedé porque me daba pena retirarme. Pues que se le pase la pena, pero retírese. Porque seguramente en cualquier momento esa palabrita que usted escuchó se la va a repetir a alguien. Y van a decir, uy, ¿no es que usted era cristiana? ¿Y esas palabras qué son? Entonces sí es importante, corrompidas, hermana. Así es. Que nosotros salgamos de todas esas cosas que no nos corresponden. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces es tan fácil hacerlo, hermanos. Cada vez que nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Entristeciendo al Señor. Le estamos diciendo que lo que Él nos dio no significa nada para nosotros. Cuando ese es, creo que, el regalo más preciado que debemos conservar todos los que somos creyentes, todos los que hemos creído en Él, debemos conservar, debemos cuidar el Espíritu Santo, amén. Pero a veces por pequeñeces entristecemos al Señor y hasta ahí llega todo. Y después nos quejamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me pasa aquello? Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermanos, a veces con estar amargos todo el tiempo que no nos pueden ni hablar, eso no le agrada al Señor. Es cierto que todos tenemos dificultades, absolutamente todos. O de pronto de los que estamos aquí, ¿quién no tiene dificultades? Todos, ¿cierto, hermanos? Todos. Sean pequeñitas o sean grandes. Pero sabemos que el Señor en su momento nos dará la respuesta. Pero no por eso tenemos que emprenderla contra todo el mundo porque tenemos dificultades. Yo siempre he aprendido que el Señor tiene 3 respuestas, sí, no o espérese. El sábado nosotros teníamos una charla con Nicolás y Nicolás decía, el Señor no nos responde a nuestras peticiones, el Señor se olvidó de nosotros. Yo le decía, ay sí, Nicolás, así es. Y después decía, no, yo cómo le puedo estar diciendo esto a mi hijo. De pronto estamos en el espérese, todavía no, espérese un poquito. Porque es que el Señor debe tener algún propósito cuando lo pone a uno en dificultad. Amén. Y creo que eso que yo hice es lo que nunca debemos decirle a nuestros hijos. Ay, sí, tiene razón, el Señor se olvidó de nosotros. Porque estoy creando en mi hijo una cultura. Y estoy diciéndole, cuando Dios no le responda, eso ya no crea más en Él. Ya no se dedique más a Él porque para qué si Él no le va a responder. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y hacemos en casa, porque nuestros hijos son una fotocopiadora y todo lo que hacemos y decimos en algún momento lo van a hacer y nos van a hacer quedar mal, como no lo merecemos, ¿no? Por no hacer lo correcto. Amén.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros, os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es difícil que le digan a uno y que la Biblia diga, usted tiene que amar a su enemigo. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Yo qué voy a amar a mi enemigo? Me hizo tronchar el pie y yo lo tengo que amar. Pero así es. Esas son las cosas que le agradan al Señor. Si nosotros no actuamos con benignidad, el Señor nunca nos va a responder. Amén. Quiero contarles que nosotros podemos recibir muchas cosas del Señor, pero ¿qué necesitamos, Mateo? Nicolás. ¿Qué conseguimos si nosotros no cambiamos esa cultura familiar? Primero, cuando no cambiamos esos hábitos de nuestra vieja manera de vivir, obviamente ya no vamos a querer orar, ya no vamos a querer leer la Biblia y mucho menos ir a la iglesia. ¿Eso para qué? Si todo me fluye tan bien, no necesito ir a la iglesia, porque hemos encontrado un Dios que suple nuestras necesidades y como ya las tenemos, entonces estamos satisfechos, ya no lo necesitamos. Y resulta que el Señor, hay que ser muy temerosos de esas cosas, porque así como el Señor nos da, también nos puede quitar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes. Nos robamos la bendición, somos obstáculo entre Dios y nosotros, cerramos puertas. Cada vez que nosotros seguimos con esa vieja manera de vivir, lo que hacemos es cerrar puertas. Por donde quiera que vayamos, estamos cerrando puertas. Le causamos daño a nuestra familia. Este es un culto de familias, hermanos. Y esto es muy importante. Cambiemos esa cultura familiar que no nos deja avanzar, porque nuestros hijos son nosotros somos esos modelos para ellos. Y ellos van a seguir nuestros pasos. Ser mal ejemplo para nuestros hijos. Sigue. Impedir que otros lleguen al Señor si nuestro carácter no es bueno. Nosotros debemos atraer a las personas por cómo nos ven, por cómo hablamos, por nuestro comportamiento y no alejar a las personas, porque es lo primero que ven. No van a decir ese hermano, van a decir, uy, esos de la casa de adoración son, no, eso ni para qué ir a esa iglesia. Si todos son como usted, no poder servirle al Señor como realmente quisiéramos y tener más de nosotros que del Señor. A veces nuestros deseos personales siempre se anteponen a los deseos del Señor y es ahí cuando fallamos, porque pensamos solo en nuestro punto de vista. Pero ¿qué opina el Señor de eso? A veces es lo que yo diga y listo. Y nos preocupamos por las añadiduras. Pensamos que el Señor es un Dios de añadiduras. Lo queremos para que nos dé salud, para que nos bendiga, para que nos dé prosperidad, para que estemos bien. Y entonces, ¿dónde se queda la salvación? Porque el dinero, la riqueza, todo eso, esas son añadiduras. Lo más importante y por lo que debemos realmente preocuparnos es por nuestra salvación. Amén. ¿Quiénes quieren ser salvos? Todos los que estamos aquí, ¿cierto? Pero ¿qué beneficios obtengo? Las promesas que Dios le prometió a Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le dijo? Oiga, sálgase de esa cultura familiar que a usted le tengo unos planes mucho mejores. Pero ¿qué pasó? Que tal vez a Abraham, yo creo que a Abraham no le puso tantas condiciones, porque él era un hombre fiel, porque él era un hombre obediente, íntegro. Hoy nosotros podemos recibir todas esas promesas, pero ¿qué necesitamos? Obedecer. Si no obedecemos, no tenemos esas promesas que el Señor le dio a Abraham, porque esas promesas de hace muchísimo tiempo nos alcanzan a nosotros. Pero nunca nos van a alcanzar si realmente no somos obedientes. El cambio de cultura familiar no empieza aquí dentro de la iglesia, empieza en su casa, empieza cuando usted reconoce que una vez aceptó al Señor, que una vez prometió serle fiel, que prometió servirle, que prometió obedecerle.
Ahí empieza ese cambio de cultura familiar. Si usted ve que su grupo familiar, su entorno no le favorece, sálgase de ese entorno, porque entonces siempre va a ser esclavo de una cultura familiar, de un pasado que lo va a perseguir siempre y siempre va a vivir como el viejo hombre. ¿Quiénes quieren seguir viviendo como ese viejo hombre? Ninguno, ¿cierto? Todos queremos una vida diferente, una nueva vida, una vida en el Señor, porque uno comprende que el Señor a uno le trae muchísima paz. Yo hablaba con una niña en el colegio, ella tiene 13 años y tiene un síndrome en sus huesitos muy complicado, ya está en silla de ruedas, prácticamente ya no puede sostener nada en sus manos. Y ella me decía el lunes, yo me quiero morir. Yo ya no quiero seguir así, porque yo no quiero ver a mis papás sufriendo por mí como lo hacen. Yo quiero ser normal como todos los demás estudiantes, pero no puedo, porque esta silla me tiene aquí postrada. Y yo hablaba con la mamá y le dije, la quiero invitar a la iglesia. Ah, no, nosotros somos católicos y no vamos a cambiar. Y tal vez eso, yo decía, sí, no quieren cambiar esa cultura familiar y por eso precisamente van a tener a esa niña postrada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor quiera, hasta que seguramente ellos reconozcan que Dios es el único que puede sanarla, porque sé que la han llevado a todos los especialistas, pero nadie ha podido hacer nada por ella. Entonces la solución fácil para ella fue retirarla, solo mandarla una vez a la semana y el resto de días que se quede acostada ya que no puede moverse. Y la niña sufre. Y el lunes yo me senté a orar y a llorar con ella porque se quiere morir con apenas 13 años. Y entonces yo decía, Señor, y a veces pasan por nuestros pensamientos que también nos queremos morir, cuando podemos caminar, cuando podemos hablar, cuando lo tenemos todo. Bueno, si nosotros queremos obtener estos beneficios, debemos aferrarnos a esta palabra que nos habla de una nueva vida, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vuelvo a reiterarles una cosa, la mente es una cosa muchísimo más peligrosa que cualquier arma, porque todo lo que está aquí es lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar y a hacer, que es lo peor de todo. Si nosotros dejamos que esa mente se apodere de nosotros y que pensemos que lo que estamos maquinando está correcto. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A veces somos duros de corazón. A veces nos cuesta perdonar porque es que nuestro corazón está endurecido. A veces nos cuesta reconocer que solo dependemos de Dios porque es que nuestro corazón está endurecido y nos creemos Superman, la Mujer Maravilla, que todo lo podemos hacer. Y eso no es cierto. Mientras nosotros no aprendamos a depender del Señor, nuestra cultura familiar nunca va a cambiar. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué hay que hacer? Cambiar nuestra cultura familiar. Yo ahora le pregunto a la hermana Paola, ¿qué hacer para que el hermano Brian cambie esa impaciencia?
Amén, hermana. Eso que usted dice es muy importante. Nosotros por sí solos no cambiamos. Tenemos que pedirle al Señor que sea Él el que nos transforme, nos cambie, nos limpie, nos haga seres humanos diferentes, para que podamos servirle, para que podamos ser ejemplo para otras personas que seguramente están padeciendo muchas cosas peores que nosotros. ¿Qué hacer, hermano David, para que el hermano Jonathan cambie? Amén. Pedirle al Señor, es el único, ¿cierto? ¿Qué hacer, hermana Marlencita, para que la hermana Jamie pueda cambiar en esas cosas que le están obstaculizando ese cambio de cultura familiar? Amén, amén, hermana. Cambiar. A veces, como lo mostraba el video, los cambios son para mejorar, pero los cambios duelen, duelen mucho. Cambiar duele, pero seguramente vemos el resultado. ¿Qué hacer, hermano Heriberto, para que la hermana Yolanda cambie esas cosas que no la dejan avanzar? Amén, hermano. Amén, hermano. Dominio propio. Amén, hermano. Hoy la invitación para todos es desaprender y aprender. Dejar esos hábitos, esas malas costumbres que lo que están haciendo es alejándonos de la presencia del Señor. Lo que están haciendo es impidiendo que podamos lograr la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Ser salvos. Y todas estas pequeñeces, aunque uno las vea, no, esto es insignificante. Resulta que para el Señor es tan grande como cualquier cosa y es un obstáculo para poder estar cerca de Él. Eso que uno dice, pero eso es una bobada, yo lo puedo seguir haciendo y ¿quién se va a dar cuenta? El Señor. Nada más y nada menos que el Señor. Porque Él todos los días examina nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que hacemos, para dónde vamos. Dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero como nosotros sí sabemos para dónde vamos, vamos a desaprender eso que no nos está funcionando, eso que no nos deja acercarnos al Señor y volver a retomar, volver a aprender. Y de la mano del Señor todo lo podemos hacer. Todos pasamos por dificultades, pero yo sé que el Señor nunca, jamás nos deja caer, nunca. Y yo creo que si yo les contara todas las cosas que hace por nosotros todos los días, que a veces uno dice, Señor, por favor, pero el Señor le da la solución a uno así, solamente con que le diga una palabrita uno ya sabe qué tiene que hacer, porque el Señor ya le mostró qué era lo que tenía que hacer o qué era lo que estaba haciendo mal que debía cambiar. Entonces es importante que tomemos
esa conciencia y esa responsabilidad y sobre todo ese temor al Señor. ¿Realmente le tememos? Entonces dejemos esa pasada manera de vivir, porque cuando no tenemos temor, seguimos haciendo lo mismo. Si quiero salir a una cultura diferente, como decía el hermano Heriberto, debo decidir, y debo decidirme ahora, porque el tiempo está cerca. Yo veía ese eclipse, ¿lo vieron? Yo decía, Señor, qué maravilla, tú eres muy grande. Pero eso yo pensaba, el Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está muy cerca y seguramente en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a llegar. Y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, hermanos. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí se quiere quedar. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecerle al Señor, por difícil que sea, porque nos cueste. Y lo que yo les digo, en pequeñeces. Para mí, por ejemplo, cuando empecé en los caminos del Señor, a mí me costaba dejar los aretes. Yo creo que me levantaba y lo primero en lo que pensaba era, ay, tengo que ponerme los aretes. Pero el Señor me cambió eso. Ya no necesito aretes para que mis orejas se vean bonitas. No las necesito, porque el Señor le coloca a uno esa gracia. Amén. No necesitamos esos colgandejos, tantas cosas, tantos malos hábitos a los que veníamos acostumbrados. Y fíjense que son pequeñeces, son cosas así de pequeñitas, pero por esas pequeñeces hacen parte del cambio de cultura familiar. Hay cosas que no he podido dejar y me preocupa porque sé que tengo ahí un pollo que me está siguiendo y está imitando esas cosas que no he podido dejar. Y es importante, es muy importante, nosotros especialmente los que somos padres y los que lo van a hacer, somos tan responsables de la salvación de nuestros hijos, aunque la salvación es personal, somos responsables porque ellos están siguiendo nuestros pasos. Entonces, si quiero despojarme de la vieja manera de vivir, ¿qué debo hacer? Obedecer, solamente eso. Obedezca todo lo que el Señor le diga, así a las personas no les guste, así la gente nos mire como rayado, ¿qué importa? Nosotros no somos servidores de hombres, nosotros le servimos al Señor y sabemos que, como el hermano Heriberto dice, aunque sea alguien, sé que va a pensar que tiene que cambiar esos hábitos para crear una nueva cultura en su familia, para acercarse más al Señor. Ese es nuestro propósito para venir acá, ¿cierto? Estar más cerca de Él todos los días, porque Él nos da paz, porque nos da la salvación, porque el trabajo en Él no es en vano. Y eso yo lo he descubierto y eso lo tengo claro, el trabajo en el Señor no es en vano. Nadie paga mejor que el Señor. Usted puede trasnocharse días enteros para X empresa y nunca, jamás va a recibir la recompensa que el Señor nos da. Nunca. Trabajarle al Señor, aunque uno esté cansado. Yo pensaba, Dios mío, tengo que… El domingo que vi el anuncio que decía simposio, hermano Nixon, yo, me salvé. Ya no predico el martes. Y la hermana Marlene dijo, no, eso está mal, un momentico. Y yo decía, con esas madrugadas a las 4 de la mañana todos los días, pero el Señor me tiene acá con un propósito y los tiene a ustedes con un propósito. Seguramente no somos muchos, pero seguramente estamos los que somos y somos los que estamos. Seguramente estamos los que necesitamos ese cambio de cultura familiar. Seguramente estamos los que necesitamos reconocer que el Señor es el único capaz de transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, de cambiar todas esas cosas que estamos haciendo mal. Amén. Vamos a estar en pie. Quiero que esta noche le pidamos al Señor que nos transforme, que nos cambie, que esa vieja manera de vivir nos la quite, porque a veces no podemos y nos queda tan difícil desarraigarnos de costumbres, de cosas, esa mala crianza de pronto que en nuestra casa nos dieron, no sabemos. Porque si nos ponemos a hablar de cómo nos criaron a cada uno de nosotros, cada uno tendría una historia para contar.
A mí me crió una mamá que siempre ha sido el evangelio, pero ha sido una persona muy, muy dura, casi que implacable. La dama de hierro, por ahí le dicen. Pero todo lo contrario, un papá toda flexibilidad, donde no importa nada. Y tal vez esas malas crianzas y malas experiencias crearon en mí una cultura, pero yo no quiero repetir eso con mi hijo. Y seguramente ninguno queremos repetir la historia. Por eso hay que pedirle esta noche al Señor que nos renueve, que nos cambie, que nos transforme, que nos muestre una manera de vivir diferente, agradable, perfecta, y que podamos aplicar esos frutos del Espíritu como los tenemos que hacer, todos, completos. Que uno dice, no, eso que, si acaso tengo amor, paciencia, gozo, no, todos. El Señor no nos dice, ay no, aplique no, todos. Porque esto no está escrito en vano, hermanos. Esto está escrito no para leerla ni para escucharla, está escrita para vivirla. Si nosotros no vivimos esta palabra, no estamos haciendo nada. Una cosa es oír y otra cosa es leer. Pero vivir, eso es una cosa muy diferente. Esta noche vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a vivir esta palabra como tiene que ser. Amén. Hermano Juan Carlos nos dirige esta noche en la oración. Padre celestial, Señor.